morí de sida, tenía 6 amantes y estoy aquí por fornicar y tenía que hacerlo una y otra vez, no tenían descanso ni de día ni de noche. Esta mujer trataba de extender sus manos esqueléticas hacia el Señor y el Señor lo único que le dijo: Blanca, es tarde para ti, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Cuando el Señor pronunció estas palabras, una cobija de fuego la arropó y no la volví a ver más. Seguíamos por aquel lugar caminando. Quienes viven una vida de perdición en esta tierra bien pudieran tener algunos momentos de alegría muy superficial, pero la eternidad va a ser terrible. Hay un segundo grupo de personas que se pueden identificar con este listado de 1 Corintios 6, y son aquellos que sí han conocido la palabra, que han abrazado las cosas de Dios, pero que llevan una vida doble. Escuche este testimonio. La gente gritaba y gemía pidiendo misericordia. Escuchamos a un hombre que clamaba aún más fuerte que todos los que se hallaban allí, y este hombre comenzó a clamar diciendo: Padre, Padre, ten misericordia de mí. El Señor no iba a determinar a este hombre, pero cuando le llamó Padre, él se estremeció y lo volteó a mirar y le dijo: Padre, ¿tú me llamas Padre? No, yo no soy tu Padre, ni tú eres mi hijo, porque si fuerais mi hijo estarías conmigo en el reino de los cielos. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. En ese momento se levantó una cobija de fuego y lo cubrió totalmente. Y el Señor nos contaba la historia de este hombre y nos decía que él le llamaba Padre porque él le había conocido, que era un hombre que había asistido a la iglesia, al cual le había hablado por su palabra, al que le había dado 1000 promesas. Y nosotros le dijimos: Señor, pero entonces ¿qué pasaba? El Señor nos dijo: es que él vivía una vida doble. Era uno en su casa y otro en la iglesia. Él decía: bueno, pues como aquí cerca no vive ni el pastor ni ningún hermano, yo puedo hacer lo que quiera. Pero se le olvidó que los ojos de Dios están puestos sobre nuestros caminos y que nadie puede burlar al Señor. La palabra nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Este hombre estaba sufriendo 1000 veces más que cualquier persona en el infierno. Estaba pagando una doble condenación: la condenación por su pecado y la condenación por haber creído que al Señor se le podía burlar. El pueblo hoy en día... Dios no puede ser burlado. Las terribles consecuencias de vivir una vida doble. Un tercer grupo de personas que se deben de identificar con este listado de 1 Corintios 6 es aquellos que abrazaron el evangelio, pero que finalmente abortaron, que finalmente desertaron. Escuchemos este testimonio. Y comenzamos a llegar a diferentes secciones y llegamos al lugar más terrible del infierno, al lugar más tormentoso, al núcleo del infierno, donde se concentran los mayores sufrimientos que el hombre jamás haya podido expresar. Y allí estaban nada menos y nada más los que habían conocido la palabra de Dios. Allí habían pastores, allí habían evangelistas, allí habían misioneros, allí habían toda clase de personas que habían sido convertidos, que conocían la Biblia, pero que vivían una vida doble. Allí estaban también los que se habían apartado de Dios, y ellos sufrían 1000 veces más que cualquier otra persona, y le imploraban al Señor y le clamaban. Pero la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10 versículo 26, dice la palabra del Señor: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquellas almas estaban allí porque en la iglesia predicaban, en la iglesia ayunaban, en la iglesia cantaban y levantaban sus manos, pero en la calle y en sus casas adulteraban, fornicaban, mentían, robaban, y a Dios no le podemos engañar. La Biblia dice que al que mucho se le da, entonces mucho se le demandará. Allí Dios nos permitió ver a 2 mujeres que habían sido hermanas. Qué terrible conocer la palabra y rechazarla. Qué terrible tener un encuentro con Jesús y decidir no caminar con Él. Qué terrible, pero qué real. ¿Quiénes más rechazan a Jesús, además de los que practican el pecado? Los que confían en sus propios méritos. Dice la Escritura en Hechos 10: en la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio.
Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos al que se le conocía como regimiento italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba a donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Hasta aquí ve el cuadro. Es un hombre que ama a Dios y que además es sincero y un hombre íntegro, porque dice que él y todos los de su casa. Si hay un hombre hipócrita, los de su casa lo saben. Si hay un hombre que es un doble cara, un doble vista, los de su casa lo saben. No era el caso de Cornelio. Él y toda su casa amaban a Dios. Daban ofrendas a los judíos pobres, dice la Escritura, y oraban siempre, ayunaban. Dios le envía un ángel. Y este ángel le da un mensaje. Y dice Hechos 11:14, que ese mensaje era que mandara llamar a Pedro, porque él le iba a dar las palabras por las cuales sería salvo él y toda su casa. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué nos quiere decir esto? Quiere decir que Dios le amaba, había aceptado sus oraciones y le había enviado el mensaje que podía salvarlo. Lo cual, ni aun con todo lo bueno y piadoso que era Cornelio, le hacía salvo. Era preciso que él reconociera a Jesús. Cornelio lo hizo, aceptó a Jesús en su corazón, y dice la Escritura que aún antes de que el evangelio fuera terminado de predicar, él comenzó a hablar en lenguas, puesto que había recibido el Espíritu Santo. Fabuloso, pero hay muchos que no lo hacen así. Hay muchos que voltean hacia su vida y dicen: yo no tengo necesidad de Dios. Dios está en mi vida, Dios contesta mis oraciones. ¿De qué me estás hablando? Yo ya tengo a Dios en mi corazón. Y rechazan el mensaje que les puede salvar porque se están basando en su propia experiencia y rechazan al Cristo que les salva. ¿Quiénes más rechazan a Jesús? Los cristianos no nacidos de nuevo. Llamo ahí cristianos porque es gente que se incorpora a la iglesia, que parece cristiana porque se junta con los cristianos, porque habla como cristianos, porque sabe lo que saben los cristianos, porque inclusive predica lo que predican los cristianos, pero jamás recibe a Jesús, jamás nace de nuevo, jamás tiene la experiencia de convertirse de las tinieblas a la luz. Dice la Escritura en Mateo 7, 21 al 23: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y fíjate que dice muchos: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos practicaban, y con cierta eficacia, las cosas que Dios le dejó a sus discípulos que practicaran, pero no conocían a Jesús personalmente. Jesús les dice: nunca os conocí. No dice: los conocí y luego ustedes se apartaron. No, dice: nunca, jamás, ustedes jamás fueron cristianos. ¿Qué? Señor, pero nosotros que predicamos y que la gente se convertía. No podemos ahondar mucho en ese tema, pero si quieres conocer un testimonio de alguien con una apariencia de un profundo cristiano, inclusive muy utilizado por Dios, que en la cúspide de su ministerio reconoció no haber nacido de nuevo, lee la biografía de Juan Wesley, uno de los hombres más poderosamente usados por Dios aún antes de ser cristiano. En sus propias palabras: ¿quiénes irán al infierno? Los que rechacen a Jesús, ya sea por vivir una vida de desenfreno, o por confiar en sus propios méritos, o simplemente por no dar el paso de rendir plenamente su vida y nacer de nuevo. ¿Quiénes sí librarán ese fuego terrible, ese lugar lleno de malos recuerdos y aún de malos olores? ¿Cuáles son las características de alguien que sí ha aceptado a Jesús? No creo ser exhaustivo, pero estas son algunas de las características que tiene un verdadero creyente. Dice la Escritura en Romanos 10 que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios
levantó a Jesús de entre los muertos, serás salvo.